Muy buenas noches a nuestro instructor Gilbert. El día de hoy vamos a realizar la sustentación de la actividad desarrollada para la actividad de aprendizaje número 2, evidencia número 2, ya que la primera fue la actividad interactiva de organizar los diferentes elementos y componentes del diagrama de flujo, el cual pues me guió también en la tarea de la elaboración del algoritmo en el programa PSeInt para poder pues ya como tal realizar el diagrama de flujo propio y poder entender el proceso y desarrollar la sustentación. Así que vamos a dar inicio. Primeramente tenemos acá que se asignó un nombre para el algoritmo, que como bien se contextualizó en la primera sesión, corresponde a ese conjunto de operaciones o procesos que dan respuesta a un problema o a un caso problema, que en este caso pues es el de la factura. Entonces, posteriormente definimos una serie de valores reales a estas variables, que son las que vemos aquí. ¿Qué significa ello? Que se va a asignar un valor o un número decimal a cada uno de ellos. Inicializamos las variables que van a acumular valores, es decir, en esta parte de acá, esta parte de acá. ¿Qué quiere decir ello? Que para simp igual a 0, establecemos la variable simp, que es la suma de impuestos, en 0. Esto es importante porque al empezar la suma, los impuestos no tengamos, para que no tengamos un valor erróneo al comenzar. Luego, de manera muy similar, establecemos la variable SIVA, que es la suma de IVA, en 0 también para acumular el IVA total, irlo acumulando. Y en este de acá, que es 1, inicializamos la variable IMP, que es impuesto, con el valor de 1, como se evidencia aquí. Esto se hace para que la condición del bucle, que es mientras, que es este de acá, mientras IMP mayor o menor a 0, sea verdadera al principio y el bucle se ejecute al menos una vez, permitiendo al usuario ingresar el primer impuesto. Ahora ingresamos a este bloque de acá, que es, entramos en un bucle, que es esta función de aquí, que nos permitirá ingresar múltiples parejas de impuesto e IVA hasta que se ingrese un impuesto de valor 0. ¿Listo? Hasta que el usuario ingrese el valor requerido. Entonces, este bucle continuará ejecutándose mientras la variable IMP, que es impuesto, sea diferente de 0. Cuando el usuario ingrese 0, la condición será falsa y el bucle terminará. Eso es lo que, bueno, de esa manera opera esta función del bucle, que en este caso se identifica con la palabra mientras. Y bueno, continuamos acá en esta parte. Escribir ingrese el valor del impuesto 0 para finalizar, que es esta parte de acá. Dentro del bucle, primero le pedimos al usuario que ingrese el valor del impuesto. O sea, básicamente esta partecita que acabo de leer es la instrucción que verá el usuario o la persona que está ejecutando el algoritmo y pues deberá llevar a cabo dicha instrucción. Luego tenemos leer IMP. Luego leemos el valor que el usuario ingresa y lo guardamos en la variable IMP. Continuamos. Si IMP impuesto mayor o menor a 0, entonces, que es lo que encontramos acá en este bloque, verificamos si el valor ingresado no es 0. Si es diferente de 0, significa que el usuario quiere ingresar una nueva pareja e impuesto e IVA, ¿sí? Por lo que ejecutamos el siguiente bloque de código, es decir, logra avanzar, dejando de manera que, bueno, dejando el bucle como falso, de manera que no se ejecuta. Luego entonces continuamos con el siguiente bloque del algoritmo, que comienza en la línea 26. Entonces tenemos que, primero verificamos si la suma total de los impuestos, que es la variable SIMP, suma total de impuestos, es menor que 1000.
Si es así, asignamos un valor de 0 a la variable D, acá en la línea 28. La línea D significa descuento, lo que representa un 0% de descuento, o sea, acá tenemos el valor en dicha condición. Si la condición anterior no es verdadera, acá tenemos la línea 29 que indica, sigue continuando la condición. Sí, entonces continuamos. Si la condición anterior no es verdadera, es decir, si la suma total de impuestos es mayor o igual a 1000, entonces ejecutamos el siguiente bloque si anidado, que es este de acá, a partir de la línea 30. ¿Qué tenemos acá? Dentro de la variable si no, verificamos si la suma total de impuestos es mayor o igual a 1000 y menor que 10.000, tal como lo indica el ejercicio dispuesto en la plataforma. Si esta condición es verdadera, obviamente. Bueno. Entonces acá damos el valor al descuento que sería de 5. Teniendo en cuenta, pues al inicio del algoritmo que dijimos que se asignaban una serie de valores reales a cada una de esas variables. Bueno, continuamos. Si no, o sea, ya en la línea 32, asignamos un valor de 5 a D, representamos un 5% de descuento, ya como se había dicho, pero si no, entonces se asigna un valor del 10% de descuento a la variable D, que significa descuento. Luego tenemos en la línea 23 esta variable de acá que dice fin sí. ¿Qué significa? Cierra el sí anidado más interno. En la línea 24 tenemos fin mientras. Esta variable lo que dictamina es que cierra la condición inicial para el cálculo del descuento, o sea, cierra todo el bloque de condición. ¿Sí? Es decir, o sea, el fin sí de la línea 23 lo que dictamina es que cierra el sí anidado más interno, ¿sí? O sea, esta parte de acá. Y el fin mientras cierra como tal toda la condición. Bueno, continuamos con el siguiente bloque. En el numeral 26, calcular descuento. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, después de calcular el porcentaje de descuento, lo aplicamos tanto a la suma de los impuestos como a la suma del IVA. Entonces, actualizamos el valor de SIMP, que es la suma de impuestos, aplicando el descuento. Restamos el porcentaje de descuento, que es la variable D, el valor que se le ha asignado a D, dividido por 100 de 1 y luego multiplicamos el resultado por el valor actual de SIM, que es la suma total de impuestos, y esto nos da la suma de los impuestos después de aplicar el descuento, que es la operación que tenemos aquí en el numeral 38. Bueno, de manera similar, casi que igual, actualizamos el valor de SIVA, la suma de IVA, aplicando el mismo porcentaje de descuento acá, entonces en la línea 39. Y ya en la línea número 40 lo que se hace es calcular el valor total de la factura, que es la variable TOT de acá, en donde se suma el valor calculado en la línea 38 y se suma el valor calculado en la línea 39, que fueron ya anteriormente calculados mediante las dos fórmulas que se mencionaron. Y bueno, el último bloque que inicia en la línea 42, aquí tenemos básicamente que bueno, se escribió una variable, escribir, básicamente lo que hace es que el algoritmo tenga o reciba la orden de mostrar o de visualizar pues lo que se le indique acá en las siguientes líneas. Entonces, en la línea 43 lo único es, o sea, esta línea simplemente inserta una línea en blanco para mejorar la legibilidad de la salida. Sería el término técnico. Y ya en la línea 44, donde dice resultado de la factura, mostramos un título para indicar los resultados
en la línea 45 decimos, bueno, volvemos a darle la orden de que muestre el total de impuestos con descuento y igual a sin, es decir, mostramos el valor total de los impuestos después de haber aplicado el descuento, después. Y en la línea 46 le damos la orden al algoritmo de que muestre o visualice el total de IVA con descuento. Mostramos el valor total del IVA, que es esta variable de acá que dice SIVA. Y luego, finalmente, mostramos en la línea 47, o bueno, damos la orden al algoritmo de que muestre y visualice nuevamente el valor total de la factura, que es la variable TOT. Entonces, igual, pues escribimos aquí, después de darle la instrucción, qué es lo que debe mostrar o visualizar, que es esta variable de acá, TOT, que ya sabemos que es el total de la factura. Y finalmente incluimos de nuevo la variable, bueno, de nuevo no, ya finalmente porque la inicial era únicamente el nombre del algoritmo, y ya en su terminación lo que se hace es insertar fin algoritmo, que para este lenguaje de pseudocódigo, bueno, se llama pseudocódigo precisamente porque maneja una serie de flexibilidades para poder codificar o programar ciertos algoritmos que revisten una sencillez, ya que pues en otros programas de programación obviamente tenemos una complejidad muchísimo mayor, pero en este caso únicamente ponemos fin algoritmo y da como tal pues terminación a todo el conjunto de procesos que estuvieron encaminados pues a darle solución al caso. Y en cuanto al diagrama de flujo, aquí lo podemos visualizar. Se puede ver que es un poco distinto al de la actividad interactiva. Guarda la misma estructura en el sentido de que son pues los mismos pasos, las mismas etapas. Sin embargo, lo grafica diferente, mmm, ya sea por edición como tal del programa, porque lo detalla un poco más, pero básicamente sigue los mismos pasos. Sí se puede observar que lo detalla muchísimo más. Acá pues definimos nuevamente, como lo dijimos al principio, define las variables, asigna unos valores reales, es decir, que se expresen en decimales. Posteriormente tenemos unos nodos de decisión, que son estos rombos de acá. Si es mayor o menor a 0, sabemos que se inicia un bucle. El bucle entonces se tornará verdadero si es diferente a esos valores. Y hasta que el usuario ingrese los valores correctos, entonces el bucle mmm, cambiará a falso y dejará continuar el algoritmo, el proceso como tal. Entonces continuamos acá y se empieza a realizar los cálculos para calcular la suma total de impuesto, la suma total de IVA. Se aplican las fórmulas, luego volvemos a tener unos nodos de decisión de acuerdo al valor, si es inferior a 1000 y luego si es igual a 1000 o superior a 1000, que no supere de 10.000 tal como lo identificó el ejercicio. Se aplican los descuentos. Bueno, antes de eso, como lo habíamos dicho, se asignan los descuentos del 5%, de 10%, de 0%. Luego se aplican mediante las fórmulas, se obtiene el valor total de factura, que es la suma total de impuesto más la suma total de IVA. Y luego entonces ya le damos órdenes al algoritmo para que muestre o denote los resultados obtenidos. Y por último, fin algoritmo. Esto ha sido todo. Espero que, bueno, el ejercicio no es nada sencillo, pero espero que en la medida de lo posible pues haya quedado sustentado o pues de la mejor manera posible.
Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy buenas noches a nuestro instructor Gilbert